Hola, ¿cómo están? Ya Hola, estuvimos profe. esperando. ¿Cómo andan bien? Bien. Bueno, ya estuvimos esperando nuestros 5 minutos de rigor para que entre todo el mundo, así que ya estamos en condiciones de arrancar. Una pequeña cuestión, yo sé que obviamente ya estamos terminando la pandemia y seguramente las próximas materias que cursen las van a cursar de forma presencial, pero por ahora tenemos este método que es el Zoom, que es un poco incómodo para todos y todas. Eh, Perdón, tengo que ingresar más gente. Ahí está. En la medida que ustedes puedan y quieran prender las cámaras, yo no quiero ser intrusivo en su vida, ni quiero tener una ventanita para su casa, sé que a veces eso es incómodo, pero mi experiencia de dialogar con ustedes es algo diametralmente diferente. Si ustedes pueden prender las cámaras, algunos, algunas, quienes puedan, les agradezco a Bianca, a Romina y a Mora, que prendieron sus camaritas, así por lo menos puedo sentir que estoy en un proceso de diálogo con alguien y no siento que soy una persona enajenada hablándole a una computadora llena de cuadraditos con... Gracias, Antonella, también. Bueno, mi nombre es Guillermo Garay Semper, para quienes no me conozcan, soy profe de Filosofía del Derecho. Seguramente ustedes ya por lo avanzados y avanzadas que están en el programa no me tengan, pero también soy profe de Interpretación Legal y Análisis del Precedente, y probablemente nos volvamos a ver cuando hagan taller de investigación jurídica. Bien, conmigo van a tener la clase de hoy y la clase del jueves que viene. En ese contexto, lo que nosotros y nosotras vamos a ver es un texto de Dworkin. Para arrancar con el texto de Dworkin, quizás lo más interesante sea ver qué estuvieron viendo hasta ahora. ¿Alguno o alguna se anima, no les digo a hacerme un resumen completo, pero sí a decirme al menos cuáles son los temas destacados, los puntos centrales que estuvieron viendo de Hart? Si alguien los para por la calle, los sacude y les grita, decime qué estuviste viendo en filosofía del derecho. ¿Qué les dicen? Tienen completo margen de error, no pasa nada si dicen algo que está mal, yo sé que no están leyendo hasta que nos llegue el momento de rendir. ¿Pero de qué bajar? ¿Por qué les obligamos a leer un texto de 1960 y pocos años? ¿Cuál es el punto central de Hart? ¿Contra quién discute Hart? ¿Sobre qué discute Hart? Sería contra el contenido de las normas jurídicas, cómo están armadas, qué función cumplen, por ejemplo, lo que dice sobre la textura abierta del lenguaje o la diferencia, la crítica que le hacen las reglas primarias y secundarias que pone Kelsen. Bien, muy bien, Agustina, Reglas muy bien. morales y hábitos morales. Bien, reglas morales, hábitos, normas, textura Reglas de abierta, reconocimiento. Reglas de reconocimiento. regla, regla de reconocimiento, nos dice acá Norberto. Sí, sí, perdón, alguien iba a hablar. Bien, mantengamos siempre esta dinámica que para mí es la mejor y espero que ustedes sean solidarios y solidarias conmigo, me interrumpen. ¿Sí? No esperen a que yo haga un hueco al hablar, porque cuando me embalo, en general hablo muy rápido, no paro, entonces no esperen a un huequito del profe para que puedan hacer algún comentario, sino que simplemente interrúmpanme. Romina también nos dice, Hart critica la teoría de Austin. ¿Y de qué va todo esto de, mirá, es que existen reglas primarias, existen reglas secundarias, hay una diferencia entre las reglas del derecho y las reglas de la moral, hay algo por ahí que es la textura abierta? ¿Por qué es una preocupación hablar de esto? ¿Por qué tiene sentido que hablemos de esto? ¿Por qué es parte de su proceso formativo como abogadas y abogadas tener que estar leyendo un texto que habla sobre textura abierta, reglas primarias, reglas secundarias? Hart se apoya en la teoría de Austin para criticarla partiendo de la base de que no todas las normas jurídicas son equivalentes a las órdenes respaldadas por amenazas dadas, ¿no?, dadas por el soberano a los súbditos, nos dice Joaquín. Bien. ¿Y por qué creen que es importante? ¿Cuál es el punto de Hart? ¿Es un punto excesivamente fetichista de que solamente le interesa tener una discusión de cuál es la diferencia entre el derecho y la moral?
¿Por qué se preocupa hablando de texturas abiertas? Partamos de esto que quizás es lo más sencillo. ¿Por qué es importante decir que hay reglas primarias y reglas secundarias? Y las reglas primarias, digamos, que son las que son obligatorias para todos los ciudadanos, ¿no? Digamos que Bien. lo que dice Hart es que están destinadas a los ciudadanos. En cambio, Kelsen decía que era para los funcionarios, básicamente. Y a través de las reglas secundarias tenemos, en primer lugar, la regla de reconocimiento nos va a permitir identificar al sistema jurídico. Por medio de las reglas de cambio vamos a actualizar el derecho y por las reglas de adjudicación vamos a otorgar potestades. Bien. Y de esas tres reglas, ¿cuál creen ustedes que Hart le hace mayor énfasis? ¿A cuál le dedica más tiempo? A la regla de reconocimiento. ¿Por qué? Porque establece los criterios de validez para que una norma sea válida. Muy bien. Primer punto, establece los criterios de validez para que una norma sea válida. Tip número 1, no sé si ustedes van a tener que rendir eventualmente un examen oral o no, pero tip número 1 es, ojo con decir, la regla de reconocimiento establece los criterios formales por los cuales se identifica la validez de las normas jurídicas. Y el profe o la profe les pregunta, ¿pero qué entienden por criterios formales? Es decir, recién Oriana, corregime Oriana si yo te entendí bien, pero Oriana nos dice la regla de reconocimiento es aquello que se utiliza para reconocer cuáles son las reglas que forman parte del sistema. Sí, Y yo pregunto, dije eso. ¿cómo es eso? Bien, ¿y cómo es eso? ¿Qué es esta regla de reconocimiento que nos permite identificar las reglas del sistema? ¿Cómo lo hace? Y se van a establecer los criterios que permitan precisamente determinar cuáles son las reglas que pertenecen al sistema jurídico. Bien. ¿Qué serían esos criterios? Díganme la idea de criterios. ¿Vieron el meme? Decime tal cosa sin decir. Bueno, díganme qué son los criterios sin decirme qué son los criterios. No hay un solo criterio. Yo puedo tomar, por ejemplo, la que sea a un criterio, puede basarme, por ejemplo, en la costumbre, ¿no es cierto? Y a partir de ahí voy definiendo parámetros y voy estableciendo cómo identifico que esa norma pertenece al sistema jurídico. Bien, entonces, el primer punto que nos trae Norberto es, mirá, Guillermo, no es que solamente hay un criterio, que la regla de reconocimiento es un criterio, sino que puede ser uno o puede ser múltiples. ¿Sí? Pero, ¿qué es esto que es un criterio? Es una palabra que ustedes de introducción al derecho la vienen viendo. Díganme qué es un criterio sin utilizar la palabra criterio. O explíquenme qué es un criterio, si quieren verlo así. Hart nos decía que era una práctica concordante, consensuada, como uniforme, o sea, digamos, se traducía en hechos que se podían percibir desde afuera y que los que lo aplicaban, digamos, lo percibían desde el aspecto interno. Muy Es bien, una Abril. norma, un principio. Bien, casi, Oriana, casi. Tengamos presente esto. Lo que nos trae Abril nos recuerda o nos acerca a la idea de qué es la regla de reconocimiento. ¿Sí? Y nos dijo cosas muy importantes, es una práctica, hay algo, una dimensión de un hecho ahí, y al mismo tiempo es una práctica de un grupo determinado. Pero, ¿qué son los criterios? Un ejemplo de un criterio, de una regla de reconocimiento. ¿Qué puede ser? Piensen de esta forma. ¿Alguna vez en su carrera de derecho escucharon la palabra fuentes del derecho? ¿Y qué son las fuentes del derecho? Es el origen de donde salen las normas. Bien, es el origen de donde salen las normas. Y este origen, ¿cómo lo reconozco yo? ¿Cómo me doy cuenta cuando es un origen real y cuando es un origen falso? Pongamos que Oriana nos dice, mira, una fuente del derecho es lo que yo digo porque a mí me gusta. Y yo le digo, no, mira, no sé si eso es una fuente del derecho. Y Agustina me dice, probame que los deseos de Oriana
no son una fuente del derecho. ¿Cómo le pruebo yo? ¿Cómo yo identifico las fuentes del derecho? Porque son comportamientos de las personas en la cual toman como a esta pauta que deben estar obligados a cumplirla. Estas fuentes pueden ser ya sea en forma dispositivas, que son la ley, o la costumbre, que es seguida por todos como una obligación. Lo pruebo con un hecho. Bien, sumamos las dos cosas de Federico. Digo, yo te entendí casi todo, pero capaz que el micrófono está un poco bajo, mis auriculares, así que escuché algo, pero no todo bien. Pero si querés, partamos por lo que nos dice Oriana. Oriana nos dice, es un hecho. ¿Y qué es ese hecho? ¿Cuál es el hecho? Es el comportamiento de las personas el comportamiento que es sostenido en el tiempo y respetado por todos o tomado por todos. No sé si vos me escuchás bien ahora. Ahí te escucho un poco mejor. Sí, tenía problemas con el micrófono. Y que es seguido como una pauta de una obligación tomado por todos en general, de esa manera. Como que todos la deben seguir, ¿no es cierto? Bien. Ahora, maticemos lo que nos trae Federico. Yo pido disculpas a veces si alguien me dice algo y yo después lo llamo de otra forma, pero yo los ubico por los cuadraditos. Cuando se me mueven los cuadraditos le adjudico a alguien algo que no dijo, así que avísenme cualquier cosa. Pero Federico nos dijo es una práctica de todos. Pregunto, ¿es una práctica de todos y todas? O sea, ¿la regla de reconocimiento es una práctica de toda una sociedad o no necesariamente es una práctica de toda la sociedad? No de todas las personas, sino de las personas que creen que es obligatorio. Hay personas que no lo toman como tal, pero en la gran mayoría lo toman como que es obligatorio. Ok, reformulo entonces la pregunta. ¿Quiénes tienen que sentir que esta práctica es obligatoria para que esta práctica como regla de reconocimiento exista? Los jueces. Los jueces, no dicen. los operadores del derecho, digamos. Los operadores del derecho, ¿no? Bien. Los abogados, Funcionarios. ¿Millonarios dijiste, Federico? Funcionarios. Ah, entendí millonarios. Digo, no, ahí ya nos estábamos desviando. Eso no se acatan a las reglas. Creo que no. Iba a decir lo mismo, pero me contuve. Claro. No. Funcionarios. Esos a veces las hacen. Claro. Entonces, tenemos los funcionarios, las funcionarias, los y las operadores del derecho. Entonces, estos funcionarios, funcionarias, los y las operadores del derecho, de los cuales ustedes van a ser parte el día de mañana, los abogados, las abogadas, secretarios, secretarias, miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo, jueces, juezas, secretarios, secretarias de los juzgados, etcétera, generan una práctica. Y esta práctica consiste en, yo identifico el derecho a través del surgimiento de determinadas fuentes. Sé que algo es derecho porque emanó de una fuente. Ahora, esa fuente es una autoridad. Es fuente jurídica en tanto sea autoridad jurídica. Entonces, acá viene la segunda pregunta, y la pregunta sería, ¿por qué es importante saber cuáles son las reglas en la vida práctica? ¿Por qué es importante saber cuáles son las reglas del sistema y cuáles no? Y porque van a regular el comportamiento de las personas, en definitiva. Claro, la forma en que yo me tengo que comportar o no. Bien, ¿y cómo lo hacen? Porque no necesariamente establece... optativo. La persona ya no lo toma como optativo, sino que lo toma como obligatorio. Bien, ahí está la palabra obligatorio. Entonces, ¿para qué sirve la regla de reconocimiento? La regla de reconocimiento sirve para identificar las normas del sistema. ¿Por qué quiero saber cuáles son las normas del sistema? Porque las normas del sistema me dicen lo que tengo y lo que no tengo que hacer, lo que es obligatorio y lo que es prohibido y lo que está permitido. Entonces, ¿cuál es el concepto de obligación jurídica para Hart? ¿Cuándo Hart dice, ahí hay una obligación jurídica? ¿Qué tengo que ver, qué tengo que comprobar en el mundo para afirmar que hay una obligación jurídica? Y es generalmente obedecida. No necesariamente, porque una norma que no sea generalmente obedecida, en general nosotros y nosotras decimos es una norma ineficaz. Ahora, una norma ineficaz, según el esquema hartiano, no necesariamente hay que compartirlo, pero es el esquema hartiano dice una norma puede ser
válida, es decir, ser parte del sistema, pero Claro, no ser pero no eficaz. eficaz. Pregunto, y entonces en este contexto, ¿qué es una obligación jurídica? ¿Cuándo hay una obligación? ¿Cuál es el concepto de obligación jurídica para Hart? Cuando hay una regla, Bien, primer supuesto, tiene que haber una regla. ¿Y qué más tiene que pasar? Tiene que haber una regla de reconocimiento que identifique los criterios de validez de la norma primaria, que va a ser la que los ciudadanos, digamos, tomen como obligatoria. Bien, yo te parafraseo, Joaquín, y vos corregime si yo te entiendo mal, pero vos lo que decís es, mira, para que exista una obligación jurídica tiene que haber sido identificada una regla. Para identificar esa regla necesitamos una regla de reconocimiento que nos diga cuáles son las fuentes o criterios de validez, y una vez que tenemos esas fuentes, criterios de validez, podemos decir es que efectivamente esta es una regla del sistema. ¿Estaría bien lo que dije? Suena mucho mejor dicho así, pero sí. Era más No, o yo menos a lo que te quería estoy llegar. intentando reconstruir, pero entonces, ¿pero qué me falta para decir que hay una obligación? Que hay un castigo, si no. El sentirse obligado más allá de que haya una amenaza o no. Vamos a jugar un poquito con el tema controversial de los millonarios y las millonarias y su poca predisposición a respetar las reglas. Yo creo que hay mucha gente que no se siente amenazada por las sanciones de AFIP y evade. ¿Sigue teniendo la obligación de aportar, aunque no se sienta amenazado, aunque diga, a mí nunca me van a meter preso, cero chance de que me metan preso por esto? ¿Sigue teniendo una obligación jurídica en términos hartianos? tiene la obligación jurídica, ¿sí? Sí, tiene la obligación jurídica porque no importa si hay una amenaza en contra de No su importa la eficacia. comportamiento jurídico. Bien, entonces, dividamos dos cositas que son importantes. En términos generales, siempre tenemos que hacer esta aclaración porque después cada autor y cada autora estipula las definiciones de los conceptos. Pero en términos generales, hablamos de eficacia cuando decimos que una regla impone obligaciones a los ciudadanos y ciudadanas y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas obedece esa regla. Si hay una regla que dice prohibido cruzar cuando el semáforo está en rojo, la mayoría de la gente frena cuando el semáforo está en rojo, entonces esa regla es eficaz. Si la mayoría de la gente no frena cuando el sistema está en rojo, esa regla no es eficaz, independientemente de que después multen a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, una cosa es que el aparato estatal, si lo quieren ver de esa forma, o si lo quieren decir de otra forma, el soberano, según Austin, o lo quieran ver, una cosa es, mira, si vos incumplís lo que yo te digo, es probable que te ponga una sanción, y otra cosa es, la gente habitualmente no lo cumple. Pero antes de llegar a la instancia de Austin, según Hart, ¿qué significa tener una obligación jurídica? Llegaron hasta casi el borde, llegaron hasta casi decirlo por completo. Pero según Hart, hay una obligación jurídica. Decir que alguien tiene una obligación jurídica significa algo que parece muy obvio, parece muy sencillo, pero esconde algunas dificultades, que es decir que el caso de una persona cae en el campo de una regla. Entonces, hay una norma que dice prohibido frenar en las esquinas con semáforo en rojo. Romina está en una esquina con el semáforo en rojo, Romina está obligada a frenar. ¿Sí? Hay una norma que dice obligatorio ceder el paso a los peatones y a las peatones. Melina viene manejando en auto, Agustina va a cruzar, entonces yo macheo lo que dice la regla, que como decía Norberto y Joaquín, esta regla previamente tiene que ser una regla que identificamos como parte del sistema jurídico. ¿Y cómo identificamos que esta regla es parte del sistema jurídico? Porque está acorde a los criterios de la regla de reconocimiento. Yo la puedo llevar hasta encontrarla en una fuente del derecho, de mi derecho, ¿sí? Del derecho argentino. Entonces,
cuando Agustina está en esa situación, que llega a la esquina y Romina viene cruzando, y hay una regla que dice, tienen prioridad de paso los y las peatones, entonces Agustina tiene la obligación de ceder el paso. ¿Por qué? Porque la regla tiene un supuesto de hecho, ante el semáforo en rojo usted debe frenar, y hay una situación concreta. Agustina está con su auto en una esquina donde hay un semáforo en rojo. Eso es una obligación jurídica, es decir, el caso particular cae dentro de una regla jurídica. ¿Sí? ¿Qué decía Austin? Austin decía otra cosa. Austin decía, mira, para que haya derecho tiene que haber un soberano. ¿Quién es el soberano? Es la persona a la que habitualmente se obedece. ¿Qué es una regla? Una regla es la expresión del deseo de ese soberano. Es decir, yo les digo a ustedes, cuando entran al aula, ustedes se ponen de pie y alguien está mirando de afuera y ve que cuando yo entro al aula, ustedes se ponen de pie, entonces ahí tenemos la primera parte, que es que mi deseo es generalmente obedecido. Joaquín no se pone de pie. ¿Y eso significa que yo no soy el soberano? No, sigo siendo el soberano porque la mayoría habitualmente me obedece. Ahora, eso no alcanza para que exista una obligación jurídica. El primer error es asumir que una persona tiene una obligación jurídica cuando se siente compelido. Me siento obligado. Eso no es una obligación jurídica, ni para Hart ni para Austin. Para Austin hay una obligación jurídica cuando existe, además, una probabilidad de castigo, no una necesidad de castigo. No es que el castigo va a ser 100% seguro, pero es probable que el castigo acontezca. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona que lanza deseos hacia el resto, que se comporten de una determinada forma, y si les dice, si no se comportan como yo digo, van a sufrir un mal, la mayoría de la gente me hace caso, hace lo que yo digo, que soy el soberano, y quien no hace lo que yo digo sabe que es altamente probable que sufra el castigo que yo le dije que iba a sufrir. Por tanto, el primer punto es que en el esquema de Austin, si Melanie sabe que nunca va a ser castigada, entonces Melanie no tiene una obligación jurídica. Porque existe cero probabilidad de que Melanie sea castigada. En el ejemplo de Hart, ¿qué pasa si el servicio militar es obligatorio y hay un hijo de un general que sabe que se puede saltear el servicio militar obligatorio, pero como su padre es general nunca va a recibir un castigo? Entonces la probabilidad de castigo es cero. Entonces Hart dice, en esos casos, habitualmente, ¿decimos que hay una obligación jurídica o que no hay una obligación jurídica? Sí, en esos casos generalmente decimos que hay una obligación jurídica. Entonces, dice Hart, esta idea de que para que exista una obligación jurídica es necesaria la alta probabilidad de que el mal que se promete se cumpla, por lo menos, es una incorrecta reconstrucción del fenómeno de la obligación jurídica. Entonces, ¿cuándo hay una obligación jurídica de viajar? Cuando hay una regla que dice que ante determinadas situaciones debe suceder tal cosa, y Romina está en esa situación. Ahora, esa regla, yo no sé qué dice, y de hecho, en este contexto, esa regla puede decir cualquier cosa. Porque yo no identifico a esa regla por lo que dice. Recuerden, para que yo identifique una obligación jurídica, basta, es suficiente con que yo encuentre una regla que prevé ese caso. ¿Y cómo identifico a esa regla como una regla del sistema? Porque esa regla yo la puedo llevar hasta un criterio de la regla de reconocimiento. Ahora, el punto es, esos criterios de la regla de reconocimiento son formales. ¿Qué quiere decir que sean formales? Formales, entiéndalo por contrario a sustantivo o materiales. No tienen contenido, tienen origen. Por eso Dworkin le llama que es una cuestión de pedigree. Es del lugar de donde sale, de quién las dice, en el contexto que las dice y cómo las dice, pero nunca por lo que dice. Las reglas del sistema no se identifican por su contenido, se identifican por la autoridad que las origina. Si alguien que es autoridad para sacar una determinada regla, saca esa regla en la modalidad y en la forma que la convierte en autoridad, entonces eso es regla. Y yo podría saber eso, según Hart, independientemente del contenido. ¿Sí?
¿Y cómo sabemos que alguien tiene una obligación jurídica? Pues simple, porque cae dentro de esa regla. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Les voy a compartir que miro la hora. Perdón, antes, seguramente lo voy a volver a retomar en la clase, pero no me quiero ir sin una parte. Y ya dijimos que esta regla de reconocimiento es la que tiene los principios formales que nos permiten identificar las reglas en sí. Y Federico, como Norberto y como Oriana, nos recuerdan que esto es una práctica. Y nos recuerdan que es una práctica, pero no necesariamente de toda la comunidad, sino de los operadores y operadoras del derecho, los funcionarios y funcionarios. ¿Sí? Entonces, por un lado, y esta regla, ¿qué dimensión tiene? ¿Cómo juega acá dentro del punto de vista interno? ¿Recuerdan eso? Punto de vista interno y la regla de reconocimiento. Me acuerdo que la diferencia con la similitud que tenía con el hábito era el punto de vista externo, precisamente, pero no el interno. Bien. La diferencia estaba en la regla que tenía el elemento interno que no lo tenía el hábito. Bien. ¿Alguno o alguna más? Ok. Entonces, tomando lo que nos dice Norberto, hay una dimensión dentro de la regla de reconocimiento, que es una práctica social de un determinado. Y esta práctica social implica el punto de vista interno. Y el punto de vista interno es que yo asumo que estos criterios formales son los criterios correctos para identificar el derecho, y esta práctica es una práctica compartida. Es decir, Bianca, que es jueza, también asume que son esos, Romina, que es jueza, también asume que son esos, Mora, que es fiscal, también asume que son esos, Agustina, que es defensora, también asume. No es necesario que nos pongamos de acuerdo, no hay una especie de cónclave secreto donde nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los criterios formales, sino que es una práctica. ¿Sí? En esta práctica se revelan los criterios formales. ¿Cómo se revelan en la práctica? Por su uso. Porque los uso para identificar las reglas. Melanie, cuando tiene que decir que esto es una regla jurídica, lo que hace es machar esa regla jurídica con las fuentes formales que están en la regla de reconocimiento. Pero no dice, a partir de ahora voy a utilizar una regla de reconocimiento que viene a ser un conjunto de criterios formales establecidos por una... No, simplemente dice, esto es acorde a derecho o esto es parte del derecho argentino porque surge de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, la regla de reconocimiento se expresa con su uso, pero incorpora un punto de vista interno, que es que yo asumo que eso es el conjunto de criterios correctos para identificar al derecho, y cuando la jueza Bianca se desvía y utiliza algún criterio que no está ahí, yo la critico a la jueza Bianca. Le digo, usted sancionó mal, usted llegó a una sentencia de forma incorrecta. Porque, punto número 1, la defensa había dicho que usted debía aplicar una regla y esa regla es parte del sistema y usted dijo que no era parte del sistema. O punto 2, porque usted dice que una es parte del sistema cuando esa regla no es parte del sistema, porque no puedo arribar a esa regla partiendo de ninguna de las fuentes formales, ninguno de los criterios de la regla. ¿Sí? Eso es, muy comprimido, la idea principal hartiana. ¿Sí? Ahora, Dworkin se quiere pelear con él. ¿Por qué? Porque Dworkin asume que esta postura es insuficiente. Y piensen en, por ejemplo, y tomemos un caso, que es uno de los dos casos que ponen en este capítulo Dworkin. Pero un punto muy importante de Dworkin es que Dworkin parte de una cuestión. Dworkin dice, vos, Hart, decís que la regla de reconocimiento representa
la práctica o es el reflejo o está incorporada dentro de la práctica de funcionarios y funcionarias, operadores y operadoras del derecho. Y Dworkin dice, ¿sabes qué pasa? Es que cuando yo me voy a ver qué es lo que hacen los operadores y operadoras del derecho, yo veo reglas, pero veo un montón de otras cosas. Cuando yo entro a una clase de derecho, yo veo que los profesores y las profesoras hablan de reglas, pero hablan también sobre otras cosas, que a veces son tan o más importantes en la clase, son tan o más importantes en la sentencia, que las reglas en sí. ¿Y qué es esta otra cosa que falta? Imagínense esta situación, que es el caso real que pone Dworkin. Vamos a poner un caso puntual. Imagínense Agustina, y Agustina es la única hija y solamente queda su padre vivo. Y su padre tiene mucho dinero y Agustina está muy endeudada. Y se lleva pésimo con el padre. De hecho, lo odia al padre. Y Agustina dice, encontré la forma de solucionar dos problemas con la misma acción. Lo mato a mi padre, me saco la bronca y al mismo tiempo cobro la herencia. Y pago todas mis deudas. Y dice, momento, antes de hacer esto, voy a chequear las reglas del sistema. Lee Hart y dice, el derecho está compuesto por reglas. Lee el Código Civil y Comercial, este es un ejemplo viejo y es de Estados Unidos, así que si alguno o alguna ha hecho derecho civil, este ejemplo no vale hoy por hoy para Argentina, ni antes tampoco, pero el punto sería, mira el Código Civil y se encuentra con que hay solamente una regla, que dice que los hijos y las hijas tienen derecho a suceder a los padres, a su padre o a su madre y a su madre, punto. Si no hay testamento, reciben todo, punto, no hay nada más. Mora, que es nuestra fiscal, dice, che, esta persona falleció en una situación dudosa, y se pone a investigar y encuentra que Agustina es culpable de matar a su padre. Entonces se presenta a alguien en la sucesión y dice, momento, no le pueden pagar a Agustina. Y Agustina, con una sonrisa, dice, ¿por qué? Y dice, Agustina, usted mató a su padre. Y Agustina dice, sí. ¿Y qué? Acá la única regla dice que los hijos y las hijas tienen derecho a suceder a sus padres. Entonces, yo les pregunto dos cosas. La primera es, ¿qué creen que dijo el tribunal? Y la segunda es, ¿qué hubiesen dicho ustedes si ustedes hubieran estado en ese tribunal? ¿Cuál es la respuesta jurídica correcta a ese caso? No la que me gusta, no la que quiero, la respuesta jurídica correcta. El juez o la jueza, si ustedes son jueces y juezas fieles al derecho, ¿cuál es la respuesta jurídica correcta? Me parece que de acuerdo a Hartz sería que le tendrían que entregar la herencia, pero hay principios generales que son mandatos superiores que van a implicar que, que es culpable. Que es culpable y ¿qué pasaría si es culpable? Y no se le entrega la herencia. Bien. ¿Quién más? ¿Todos y todas opinan lo mismo? Yo coincido con Norberto, digamos. Creo que si la interpretación del juez fuera muy, digamos, literal, le correspondería la herencia, pero el contexto, digamos, hace que la norma por ahí sea inaplicable. Y en ese caso no le correspondería cobrar nada. Bien. Romina, ¿querías decir algo? No sé si se me escucha. Ahí se te escucha, bajito, pero se te escucha. A ver si me acerco a la comunicación. No me anda bien el micrófono. Si seguimos a Jara hay que seguir la regla, y si seguimos a Dworkin hay que seguir el principio. Y no darle la herencia. Bien. Romina, que ya se estuvo adelantando leyendo un poco el texto, dice, si seguimos a Hart hay que darle la herencia, si seguimos a Dworkin el principio. ¿Quién más? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y jugamos a este juego.
Pónganse una mano en el corazón y digan una cosa. Independientemente de cualquier cosa, ¿qué hubieran fallado ustedes? Que no le corresponde. ¿No? Y sería Que no. inmoral darle la herencia. Bien, sería inmoral, nos dice Roberto Alfredo. Yo se la hubiese dado, porque si me quedo con lo de la regla nada más, no dice nada más que suceden a los hijos. Después veremos qué otra cosa le corresponde por haberlo matado, pero en principio eso. Yo también, si la regla dice eso, no tengo la regla. Bien. La moral no puede estar en conjugación con la regla, lo que marca la ley. Hay que dejarla de lado. Bien. Y Federico también nos aporta algo fuerte. La moral no puede hacer dejar de lado una regla. Yo creo que hay también un contexto dudoso, entonces, y que ese contexto dudoso no fue tenido en cuenta dentro de la regla. Entonces, en ese caso, no hay que dárselo ni tampoco no dárselo, no lo dice. Bien. Un contexto dudoso que no estaba tenido en cuenta en la regla. Bien. Una laguna, nos dice Adriano. ¿Alguno o alguna más? Esto sería como un caso difícil de los que habla Hart, para rellenarlo con otra cosa. Sería como un caso, o sea, es un caso difícil, es un caso paradigmático de un caso difícil, no es necesariamente un caso difícil en el sentido típico que estaba pensando Hart. Y ahora lo vamos a ver un poco y tiene que ver con algo que hablaban antes de la textura abierta. Hart cuando pensaba en los casos dudosos, habitualmente pensaba un poco en eso, pensaba en la textura abierta del sistema y la textura abierta de las reglas, y en algunas situaciones también hablaba sobre esta, digamos, este carácter difuso casi inherente a las reglas con los objetivos que buscan. ¿Sí? Recuerden la de si un tanque puede entrar a una plaza o no puede entrar a una plaza cuando hay una norma que dice prohibido entrar con... Pero el punto, y Romina me parece que va adivinando ahí, va intuyendo por cómo viene el tema, es que Hart, su concepto de caso dudoso era un concepto que partía de la idea de que el derecho está compuesto por reglas. Entonces, mi concepto de caso dudoso es un concepto de caso que construyo con los elementos con los que yo construí el derecho, y el derecho lo construí con reglas. Entonces, el caso dudoso es un caso que refleja esa postura teórica o metodológica. Repasemos un poco las cosas que dijeron, que son particularmente interesantes, las que me fue anotando. Alguien dijo una laguna. Bueno, esto en un punto depende del concepto de laguna que manejé. Pero el concepto de laguna típico, que no necesariamente implica el mejor, no necesariamente implica el correcto, pero el concepto de laguna típico no sería aplicable acá. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, Agustina dice, yo me estoy apoyando en una regla clara que dice que los hijos suceden a los padres. Yo soy hija de la persona que falleció, yo lo tengo que suceder. No hay una laguna, hay una regla que se aplica puntualmente a mi caso. ¿Podría ser una laguna zoológica? Exactamente, iba a decir puntualmente eso, que yo no sé si lo vieron o se mantiene dentro del curso esta vez, pero podría llegar a constituir una laguna axiológica, es decir, el legislador debió haber tenido en cuenta algún tipo de cuestión que tiene una relevancia valorativa, pero que no la tuvo. Pero las lagunas axiológicas o lagunas axiológicas no son lagunas jurídicas. Otra persona me dijo, el contexto es dudoso. ¿En qué sentido el contexto sería dudoso? Y el contexto lo nombraron 2 veces. ¿Por qué es importante el contexto? Porque hay que tener en cuenta cada caso concreto. Porque hay que tener en cuenta cada caso concreto. ¿Cómo pueden determinar ustedes cuáles son las características relevantes de un contexto?
Digo, nadie está diciendo es que Agustina mató a su padre cuando su padre iba a salir a correr. Nadie está diciendo es que Agustina mató a su padre un domingo. Nadie está diciendo es que Agustina no puede heredar porque X. Estamos tomando una cuestión puntual, y esta cuestión puntual no está en ninguna norma. Entonces, si el punto relevante es que, mira, no puede heredar porque lo asesinó, y yo digo, ¿y por qué vos asumís que es relevante el hecho del asesinato? Porque el legislador no lo entendió como relevante, porque si no hubiera dicho, salvo, como dice nuestro Código Civil. Si el legislador o legisladora no nos dice que es lo relevante, ¿cómo sabemos nosotros que es lo relevante? Y sobre todo, ¿cómo le decimos a Agustina que no tiene derecho cuando el único material normativo parecería decir que sí tiene derecho? ¿De dónde sale la relevancia? Y porque para mí hay principios que son como mandatos superiores. ¿Y qué significa que un principio es un mandato superior? Y es algo que está, me parece, por encima de la norma, es algo que tengo que ponderar, ¿no? Muchas veces hay normas que incluso son contradictorias y en algún momento yo tengo que hacer una ponderación. Por ahí puede estar, por ejemplo, en conflicto la dignidad con la libertad de prensa. Bueno, en algún momento voy a tener que ponderar cómo resuelvo esa situación. Bien. Ahí estamos trabajando sobre dos cuestiones que pueden llegar a ser un poco diferentes. El esquema de la ponderación, y el caso típico de libertad de expresión, libertad de prensa, en general, o lo podríamos hablar, sobre todo en un contexto alexiano. Robert Alexis, quien trabaja básicamente el tema de la ponderación. Digo básicamente porque es el pope del tema, es quien creó la formulita de la ponderación, siempre actualizada año a año, que siempre la cambia un poquito. Pero ojo que incluso la ponderación es entre principios. Y acá nos choca un principio con una regla, que no es necesaria. Entonces, imagínense que yo digo, es que Agustina no puede heredar porque es mujer. ¿Qué me dirían ustedes? Me muero que se queden callados y calladas y que no me digan, No, profe, lo que sería un está diciendo es criterio una barbaridad. Es Claro, injusto. sí, exactamente, es injusto, viola el principio de igualdad, es retrógrado, tiene todo lo que está mal. Pero a nadie se le ocurriría hoy por hoy decir, es que no puede heredar porque es mujer. Porque la primera pregunta es, ¿y qué tiene que ver? Ahora, si yo digo, no, es que lo mató a su padre, dicen, ojo, capaz que hay un punto ahí. Y si yo le digo, pero ¿por qué te enojaste cuando yo dije que no podía heredar porque era mujer? Me hace decir, porque es ilegal. Ese tipo de discriminación es ilegal. Y yo, ¿de dónde saca la relevancia de que no puede heredar porque es mujer? Perdón, porque lo asesinó. Si eso no está en la norma. Porque va a fallar en base a estándares, no va a fallar en base a una regla. ¿Y esos estándares qué son? Los principios, o sea, las reglas y los principios son tipos de normas. No existe un solo Bien. tipo de norma. Bien, según Dworkin existen diferentes tipos de normas. Pero si quieren, el punto al que yo quería llegar junto con ustedes es, Dworkin nos dice, mira, yo entiendo tu representación del derecho como un conjunto de reglas, pero el problema que tengo es que cuando yo voy a mirar lo que hacen los tribunales y cuando yo voy a mirar lo que hacen los profes y las profes de derecho, no me hablan solamente de reglas. Nuestras intuiciones jurídicas no responden a intuiciones jurídicas como si el derecho fuera meramente un conjunto de reglas. Entonces, Dworkin nos dice que la descripción de Hart en un punto puede ser incompleta. ¿Incompleta por qué? Porque se ciñe a trabajar y ver el derecho como un conjunto de reglas. ¿Sí? Y según Dworkin, existen más cosas. Alguien más me había dicho algo interesante, me decía, si te tomás a la literalidad de la ley y tenés que tener en cuenta el contexto. Bueno, eso también es algo interesante.
para ver específicamente o sobre todo en interpretación de normas. Y ahora ya nos vamos a adentrar un poquito más a la clase per se. Bien, ¿ahí están viendo el PowerPoint? No, ¿Sí? profe. No, a mí todavía no me aparece. A ver, espero. Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Esperen un segundito que saco acá, así puedo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que primero hace Dworkin? Dworkin dice, mira, primero voy a explicarte cuál es la teoría a la cual yo me opongo. La teoría a la cual me opongo es el positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una teoría que es muy difícil de conceptualizar porque diferentes autores tienen diferentes conceptos de positivismo jurídico. Pero si lo quieren ver así, en general el positivismo jurídico afirma que el derecho es identificable sin utilizar argumentos morales. Entonces, nos describe cuáles son las bases, o cuál es la definición, o cuáles son los pilares del positivismo jurídico. Y Dworkin nos dice que como hay diferentes autores que tienen diferentes variables, cuando haya alguna duda, algo un poco exótico, se va a ceñir en la posición positivista o en la postura del positivismo de Hart, que entiende que es la más sofisticada, la más completa, la más difícil de derrotar. Entonces, primero, el derecho solo está compuesto de normas. O sea, lo único que hay en el derecho son normas. Es decir, no hay nada más en el sistema jurídico que sean normas, las cuales se identifican por su origen. Es un criterio formal, es la idea del pedigrí. Yo sé que algo es una norma, identificando si la persona que lo dijo era una autoridad para decir lo que dijo. No estoy nunca preguntando qué es lo que dijo. Solamente me pregunto qué es lo que dijo para identificar si el tema estaba dentro de sus potestades. Lo quiero dejar en claro porque uno o una podría pensar, bueno, pero si el Poder Ejecutivo saca un decreto de necesidad y urgencia que pone normas penales, entonces esa es inconstitucional, y es inconstitucional por el contenido. Bueno, más o menos, no es por el contenido puntual de la ley penal que emitió, sino porque no es autoridad para emitir normas penales. ¿Sí? La materia está vedada. Entonces, el derecho está compuesto por normas, las normas se identifican como parte del sistema jurídico porque pueden ser llevadas hacia un criterio formal de la regla de reconocimiento. Y el criterio es formal porque no dice el contenido de las reglas, sino la fuente, la autoridad de las reglas. ¿Sí? 2. Decir que una persona tiene una obligación jurídica en el sistema hartiano implica decir que el hecho que se le presenta al tribunal, está dentro del ámbito de aplicación de una norma del sistema jurídico. Es lo que nos decía Joaquín. Bueno, mira, primero vos tenés que establecer que esta es una regla del sistema jurídico. ¿Cómo sé que es una regla del sistema jurídico? Bueno, primer pilar del positivismo jurídico. Esta es una regla del sistema jurídico, si puedo entender que esta fue sancionada por una autoridad normativa, y después vamos a ver, alguien es una autoridad normativa, sí, solo sí existe otra norma que dice que esa persona es autoridad normativa para ese hecho. Pero no nos adelante. Pero una vez que tengo la norma jurídica, tiene un supuesto de aplicación. Si yo tengo un caso que es un supuesto de aplicación, es subsumible, entonces esa persona tiene una obligación. ¿Sí? ¿Activamos bien? ¿Sí? Tercer punto. Cuando la autoridad debe decidir un caso y el mismo no cae claramente en el ámbito de aplicación de una norma, entonces el funcionario o la funcionaria ejerce discreción en su decisión. Sea cual sea, y su decisión, sea cual sea, no puede decirse que es contraria a derecho. En estos casos se suele recurrir a principios morales o generar analogías con otras normas del sistema. Pero la autoridad no está obligada ni a hacerlo,
ni a recurrir a determinados principios, ni a generar analogías con determinadas. Y acá descomparto la pantalla un poquito. Hago una pregunta general. ¿Hay alguien que sea terraplanista acá? ¿No? Listo, entonces nadie se va a ofender por el ejemplo que voy a poner. Imaginen que existe el terraplanismo y que hay 4 elefantes, 2 tortugas y arriba la tierra plana, y que Sebastián va caminando, va caminando, va caminando y va a llegar en un contexto donde adelante de Sebastián no hay nada. Esa es la idea de el fin del derecho. Yo tengo que resolver un caso y no encuentro ninguna norma que yo la pueda machar correctamente con el caso. Se me presentó un supuesto que cuando yo miro todo el mundo normativo no encuentro ninguna norma que encaje puntualmente con ese supuesto. No encaja por diferentes razones, porque no hay ninguna norma, porque nunca se le ocurrió a nadie, o porque no encaja bien, porque es una situación de textura abierta, es una situación borrosa. Seguramente ustedes ya vieron el concepto, alguno o alguna me puede ayudar a acompañar con este concepto de textura abierta, vaguedad. Y en textura abierta hay un problema digamos, cuando se definieron las propiedades relevantes de la palabra de clase, digamos. No, ¿En qué sentido? al momento de dictarse la norma, por ejemplo, no se tuvo en cuenta todas las propiedades que tenía para ser aplicable. Por ejemplo, yo puedo decir, en un caso, por ejemplo, para definir un domicilio, para aplicar un allanamiento. No tuve en cuenta, por ejemplo, lo que es una casa rodante. Hoy en día, ¿una casa rodante es un domicilio o no es un domicilio? Eso para mí sería un caso de textura abierta. Bien, ese es un caso donde la casa rodante no responde a los patrones que yo tengo. Es un caso nuevo, un caso no previsto. Pero al mismo tiempo, esto tiene que ver con los casos no previstos y la evolución de los conceptos. Pero al mismo tiempo, hay otras circunstancias que son imposibles de graduar. El típico caso es, una persona se está quedando calva. Todos y todas tenemos algún amigo que pasó por un proceso en general incómodo de empezar a quedarse calvo. En ese proceso había parte del grupo que le decía pelado y había otra parte del grupo que le decía, che, todavía no es un pelado. Y esta es la situación donde hay una gama de posibilidades. ¿Sí? Zona de penumbra. Exactamente, es una zona de penumbra. Entonces, hay diferentes supuestos que pueden hacer que la aplicación de la regla al caso no sea obvia, no sea clara. Ahora, cuando yo estoy en un supuesto donde o bien no tengo ninguna regla, o bien la aplicación, no hay ninguna regla que encaje perfecto, entonces estoy en una situación donde parte de mi respuesta o toda mi respuesta no va a estar dada solamente con elementos jurídicos, porque tengo que decir algo más que no está dicho en el derecho. O todo más que no está dicho en el derecho. Y esta es, en un punto que vamos a ver bastante mejor después, es la idea de discreción. Pero el punto central es que si el derecho está compuesto solamente por reglas o exclusivamente por reglas, en los casos donde yo tengo que dar una respuesta y esa respuesta no la hallo con claridad en las reglas, estoy ante un caso de discreción. Y en este caso, discreción, a mí nadie me puede decir, mira, lo que estás haciendo es contrario a derecho. ¿Por qué no me pueden decir que lo que estoy haciendo es contrario a derecho? Porque para que yo esté en una situación de discreción, previamente tengo que haber encontrado o identificado que no hay ninguna regla que se aplique de forma obvia al caso. Si quieren, asumen el caso más obvio. No hay ninguna regla que se aplique al caso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Pero recuerden que cuando yo comparto pantalla casi no veo a nadie, así que si cabecean no veo a nadie. No, por favor. Entonces, pasamos a trabajar un poco la idea de los principios. Dworkin lo que nos dice, mira, en toda esta reconstrucción de Hart es elegante, es sencilla, es superadora de la que dice Austin, da cuenta de nuestra intuición de que alguien tiene una obligación incluso cuando es improbable que la castiguen,
y al mismo tiempo nos da cuenta de que el derecho implica que las reglas se identifican con un hecho, y ese hecho también está imbuido de algún tipo de actitud mía hacia el derecho. En la reconstrucción de Hart, las actitudes de los funcionarios y funcionarias acerca del derecho es una parte constitutiva. ¿Por qué? Porque la regla de reconocimiento implica que yo considere que esa es la forma correcta de identificar las reglas del derecho. ¿Sí? Entonces, Dworkin dice, a esta reconstrucción le falta la idea de los principios. Y la idea de los principios obviamente es algo muy intuitivo. Dworkin utiliza la expresión principios en sentido genérico. Dworkin hace una diferencia, mira, los principios en general se pueden estar refiriendo a dos cosas. En general, cuando Dworkin habla de principios en el primer sentido, que es el que tienen resaltado ahí en el punto A, son estándares que han de ser observados porque es una exigencia de la justicia, la equidad o cualquier otra dimensión de la moralidad. Es decir, tienen un contenido moral. Un principio es algo que tiene contenido moral. Las directrices, que a veces también se las llaman principios, es un estándar que propone un objetivo que ha de ser cumplido, es un estado de cosas, es una foto del mundo, es cómo debería ser el mundo, sacarle una foto y así debería ser, como por ejemplo que haya pocos accidentes de tránsito en las rutas argentinas. Ese es al estado de cosas al cual yo quiero llegar. ¿Sí? Dworkin también nos dice que depende dónde le pongas el acento, una directriz, es decir, un objetivo político institucional de política pública, se puede transformar en un principio se puede transformar en una directriz. Pongan el caso de pocos accidentes de tránsito. Decimos, bueno, ¿por qué queremos tener pocos accidentes de tránsito? Y mirá, porque es importante la seguridad vial. Bueno, la seguridad vial de repente se me transforma en un principio. O porque es importante, o sea, todas las normas y todo el sistema político debería ser un sistema político y un sistema normativo que proteja la vida. Bueno, ahí estoy metiendo un principio, y sobre todo, porque las directrices es un estado de cosas del mundo que yo valoro. No es cualquier estado de cosas del mundo, es un estado de cosas del mundo, perdón, que yo valoro. Les comparto un segundito. Una consulta, sería como un mandato de optimización de los que habla Alexis. El principio es un mandato de optimización. Dame un segundito que ahí saqué el WhatsApp. Ahí está. ¿Quién me preguntó? No, Romina. Romina, muy interesante tu pregunta. Robert Alexi habla sobre mandatos de optimización. La forma que entiende Alexi acerca de los principios, Alexi hace una diferencia entre principios y valores y asume que los principios son estados de cosas valorados, y esos principios que son estados de cosas valorados nunca se pueden cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque estos estados de cosas valorados entran en tensión. Retomamos el caso, creo que era de Norberto, de Federico, que es la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad. Bueno, yo no puedo dar el 100% de libertad de expresión y el 100% de derecho a la intimidad, porque en algún punto tengo que optar, tengo que ecualizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Entonces, ¿cómo hago por qué tiene sentido pensar en esta ecualización? Bueno, porque son mandatos de optimización. Yo debería hacer el mundo lo más posible cercano, que todo el mundo goce en la mayor medida posible de intimidad, y al mismo tiempo hacer que todo el mundo goce en la mayor medida posible de libertad de expresión. Pero en algún punto yo no puedo tener las dos cosas al 100%, porque la libertad de expresión empieza a colisionar contra la intimidad. Y ahí tengo que medir, tengo que tener alguna forma de establecer a cuál de los dos le tengo que dar prioridad. Y esa es la famosa fórmula de Robert Alexi, de la ponderación. ¿Sí? Dworkin lo pone quizás en otros sentidos, y Dworkin dice, mirá, es que son principios morales, son principios que tienen contenido moral. Y hay algunas directrices, obviamente, que son objetivos políticos. Como son objetivos políticos institucionales, supuestamente es algo valorado. Entonces, si vos te apoyás en la parte de valoración, lo podés reconvertir en un principio, y si te apoyás en el principio como un estado de cosas, lo podés reconvertir. No se enrollen demasiado con eso, porque en general Dworkin, cuando habla sobre principios en el primer sentido, en aquellos principios que tienen contenido moral.
Y todo el punto de Dworkin es, mira, la mejor reconstrucción del derecho, la reconstrucción más abarcativa, más completa y que da cuenta de las mayores situaciones jurídicas que se presentan, es una representación del derecho que incluye a los principios, que incluye determinadas dimensiones morales. Y Hart tenía toda una teoría en la cual quería explicar el derecho sin acudir a principios morales. El derecho es explicable, tiene autonomía de la moral. Y Dworkin dice, mira, no tiene autonomía. ¿Que significa que es lo mismo? No, no significa que es lo mismo. Pero no tiene autonomía de la moral. ¿Y cuál es la forma y la estrategia de ataque que tiene? La estrategia de ataque es, ok, Hart, ¿dónde te parás vos? Te parás en decir que el derecho es el conjunto de reglas válidas. ¿Y cómo identificás el conjunto de reglas válidas? Bueno, a través de lo que hacen los jueces y las juezas, la práctica judicial. Bueno, yo fui a ver la práctica judicial. Y mirá, hay principios. Y tu teoría no da cuenta de estos principios. Y un paso más, dice Dworkin. Ninguna correcta reconstrucción del derecho, completa reconstrucción del derecho, puede darse sin acudir a esos principios. Y vamos a terminar viendo la clase del jueves que viene, si son valientes y me acompañan, en que según Dworkin, no hay forma de acomodar la teoría hartiana para que dé cuenta de la existencia de los principios del derecho. O sea, te explota la regla de reconocimiento. En palabras de Dworkin... poner los principios como ¿sí? un criterio en la Como regla un de criterio. reconocimiento. Claro. No, nos adelantamos un poquito a la otra clase, pero juguemos ese juego. ¿Cómo haríamos para hacer eso? ¿Qué principios pondríamos? Porque habíamos visto, por ejemplo, que si ponían, no sé, cualquier otro criterio, una costumbre o la moral, o el profesor nos dijo que daba lugar a eso, que no era inflexible. Creo que una crítica que se le puede hacer a Dworkin es que podría adaptarse a la regla de reconocimiento poniendo los principios. A ver, orientamos un poquito más en eso que vieron. ¿Cómo sería bien? ¿Con qué profe lo vieron? Con Cummins. Con Cummins. ¿Y qué dijo Cummins? Porque estábamos viendo, o sea, que no era, podía, no recuerdo bien cómo era el tema, pero que podía dejar... Pero, ¿ya vieron Dworkin con Cummins? No, ¿Ya vieron Dworkin con Cummins? No vimos Dworkin, vio algunos Ah. temas nomás así por arriba, pero no lo vio. El tema de la eficacia, por ejemplo, él decía, podíamos ponerlo dentro de la regla de reconocimiento, y si la eficacia era parte de la regla de reconocimiento, que una norma, si no es eficaz, no servía o no podía ingresar dentro de las normas válidas. Yo pregunto si el principio podría hacer lo mismo y ponerse dentro de la regla de reconocimiento, y si una norma no respeta los principios, sí puede ser dejada de lado. Bien, la respuesta concreta sería sí, pero la tengo que matizar porque si no se presta confusión. Una cosa es decir, por ejemplo, tomemos con la idea de la eficacia, ¿sí? ¿La eficacia es parte de una norma en términos conceptuales? No, una norma puede ser parte del sistema jurídico sin ser eficaz. ¿Significa que necesariamente una norma que no sea eficaz es parte del sistema jurídico? No, porque si dentro de los criterios de validez se pone la eficacia, que la eficacia es un criterio formal, porque no está diciendo normas moralmente buenas, sino dice eficaces, es decir, que se cumplan, alguien podría decir, bueno, si existe dentro de los criterios de la regla de reconocimiento que las normas tienen que ser eficaces para ser parte del sistema jurídico, entonces las normas tienen que ser eficaces. Si una norma ineficaz no es parte del sistema. El desuetudo, ¿sí? Una forma de entender el desuetudo es, mira, la eficacia es parte de los criterios de validez, pero no es necesariamente parte de los criterios de validez. Es dependiendo de la práctica. Un país puede asumir que la eficacia es parte de los criterios de validez y otro país. Y algo similar puede pasar con algún principio determinado. Pero el punto de Dworkin no es ese. El punto de Dworkin no es, ¿podemos sumar un principio a la regla de reconocimiento? El punto de Dworkin no es ese. El punto de Dworkin es, la regla de reconocimiento puede dar cuenta de la importancia, el peso y la pertenencia de todos los principios que hoy por hoy están en juego. Entonces, me voy a adelantar un poco a la clase, pero imaginemos eso. Imaginé que yo le digo, bueno, para aprobar el examen, para aprobar la materia,
me tienen que anotar, me tienen que traer un listado de todos los principios jurídicos del sistema jurídico argentino. Todos, los quiero anotar todos. Si falta uno, los desapruebo y las desapruebo. ¿Qué va a pasar? No se puede. Van a desaprobar todos y todas. Primero, porque son casi innumerables. Segundo, porque se identifican en el caso concreto. De repente decís, ah, mirá, se me vino esta situación y acá me doy cuenta que este principio es importante para el derecho, pero antes de la situación no me hubiera imaginado que este principio era importante. Y tercero, porque los principios mutan. Lo que es importante en una sociedad en un momento no necesariamente es importante en otra sociedad en otro momento. Esta es un poco la dimensión del peso del principio. Entonces, materialmente no podés. Entonces, si materialmente no podés, te dice Dworkin, bueno, buscate alguna forma, algún criterio por el cual puedas identificar aquellos principios que forman parte de aquellos principios, en el sentido de aquellos elementos de contenido moral que forman parte del sistema jurídico. Bueno, desafío para el jueves que viene, a ver si pueden encontrar alguna fórmula, alguna situación, algo que te permite identificar a todos los principios sin tener que enumerarlos. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir quiénes son los y las asistentes de la primera clase de Dworkin. Yo podría nombrar Romina, Mora, Melanie, Bianca, etcétera, etcétera. O podría decir las personas que asistieron al Zoom, que son identificables. ¿Puede suceder lo mismo con los principios? ¿Hay alguna forma de establecer, sin nombrar los principios, cuáles son los principios morales, todos en un momento dado en una sociedad, que tengan influencia en el derecho? Vamos a ver un poco más con profundidad la próxima clase. Bien. Entonces, tenemos estos principios que son estándares morales que están jugando dentro de las sentencias. ¿Sí? Y tenemos distinción, y lo que dice Dworkin es, bueno, mira, la primera parte es mostrarte que estos principios son diferentes a las normas. No es una cuestión de grado, es una cuestión no es una cuestión cuantitativa, sino es una cuestión cualitativa. Son lógicamente diferentes a las reglas. Perdón, yo a veces voy a utilizar la idea reglas y normas porque ustedes saben que el texto está en inglés, entonces se traduce de diferente forma, pero bueno, cualquier cosa, si no se entiende, me avisa. Pero, digamos, a las normas. Los principios son lógicamente diferentes a las normas. ¿Cuál es el primer punto que dice Dworkin? Las normas se aplican de manera disyuntiva. Si el caso cae en el ámbito de aplicación de la norma, entonces la norma se aplica y determina el resultado. Si Mora viene con el auto avanzando, llega a una esquina y hay un semáforo en rojo y hay una norma que dice, si alguien pasa un semáforo en rojo tiene una multa, y Mora pasa el semáforo en rojo, entonces esto determina el resultado de que Mora debe tener una multa. Y sabemos que tenía una obligación jurídica, ¿por qué? Porque estaba llegando a una esquina con un semáforo en rojo y había una norma que decía, si un semáforo en rojo debe detenerse y si no se detiene tiene una multa. Y sabemos que esa regla es parte del sistema jurídico porque la pudimos llevar hasta uno de los criterios formales de la regla de reconocimiento. Entonces, las reglas se aplican de manera disyuntiva. Si el caso cae dentro del ámbito de aplicación de la norma se aplica y determina el resultado. Te dice, pasó esto, entonces debe hacerse tal cosa. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando hay una antinomia? ¿Qué pasa cuando dos reglas dicen dos cosas diferentes? Ante un semáforo en rojo, una regla dice, es obligatorio cruzar, y otra le dice, está prohibido pasar. Bueno, alguna de las dos reglas no forma parte del sistema. Hay que aceptar y hay que determinar con algún tipo de proceso que puede o no estar dentro de la regla de reconocimiento, que una de las dos reglas no forma parte del sistema. Entonces, si el caso no cae en el ámbito de la aplicación de la norma, entonces la norma no aporta nada al caso. La regla o la norma que dice que ante los semáforos en rojo tienen que frenar, no aporta absolutamente nada a cómo Mora tiene que completar, perdón que estoy admitiendo, cómo Mora tiene que completar su declaración de impuestos. Si no está hablando puntualmente del supuesto, ni viene a cuento la regla. Ahora, si está hablando de un supuesto de hecho, es todo lo que tenés que saber en la regla. Porque la regla te dice, si
pasó ese supuesto, usted tiene que hacer tal cosa, determina el resultado. Asimismo, puede que existan excepciones, y acá hay una parte súper importante. Súper importante. ¿Por qué les digo que es súper importante? Porque habitualmente en los exámenes pasa mucho que cuando les preguntamos qué es un principio, se quedan con una idea central que vamos a ver después, que es la idea del peso de importancia. Entonces dicen, mira, los principios son estándares morales que se diferencian de las normas porque tienen una dimensión de peso de importancia, lo cual es correcto, pero están dejando de lado otra parte que es súper interesante, que es la idea de las excepciones. Una regla puede, lo voy a compartir pantalla un segundo. ¿Una regla puede tener excepciones? Sí, claro que puede tener excepciones. Pero la regla tiene un conjunto de situaciones a los cuales se aplica. Y este conjunto de situaciones a los cuales se aplica es determinable. No necesariamente es determinado, sino que es determinable. Tenemos un supuesto de hecho, y supónganse, vamos a poner este caso. Si Sebastián mata a Federico, ¿Sebastián tiene que ir preso? No creo. ¿No crees? ¿Por alguna razón puntual? Depende de la situación. Tenía bronca. Pero depende de la situación. Bien, ¿cómo sería eso? ¿Defensa propia, por ejemplo? ¿Puede ser defensa propia? Bien. Y si yo leo el artículo... Bien. Y si yo leo el artículo 79 del Código Penal que dice que el que mata a otro tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Si yo me quedo solamente con esa regla, ¿Sebastián tiene que ir preso? Por supuesto que sí. Y si yo miro el derecho en su conjunto, me van a decir, no, pero mirá, fíjate que en la parte general está el artículo 34, inciso, creo que 3, que establece o inciso 2, que establece la legítima defensa. Entonces yo podría decir, bueno, reformulo. Digo, el que mata a otro, salvo que mate legítima defensa, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Y seguramente Sebastián, que es un buen penalista, me dice, no, profe, recuerde que también está el estado de necesidad justificante, porque puede ser que lo haya tenido que matar para salvar algún bien igual, y eso. Entonces digo, bueno, el que mata, salvo que mate en estado de necesidad justificante y salvo que mate en legítima defensa, tiene que tener una pena de 8 a 25 años de prisión. Yo puedo seguir haciendo eso. Alguien me puede decir, bueno, pero si pasa tal cosa que está en tal norma, y yo puedo contar todas las excepciones y puedo hacer una regla. Me van a decir, Guillermo, pero va a quedar una regla súper larga. Sí, capaz que queda una regla súper larga, pero yo lo puedo hacer. Porque en una regla yo puedo determinar cuáles son los casos de aplicación. Y los casos de aplicación los determino también contando las excepciones. Las excepciones las retiro de los casos de aplicación. Esto no funciona en los principios. Y volvamos a jugar al juego. A jugar al juego donde Agustina mató a su padre. Entonces, el tribunal dice, bueno, mire, Agustina, usted no va a poder cobrar la herencia porque hay un principio que dice que nadie puede aprovecharse de su propio delito. Y Agustina me va a decir, pero eso no es una regla. Y yo, como juez, le digo, no, no es una regla, pero es un principio dentro del sistema jurídico argentino. Y yo, aplicando ese principio, no la voy a dejar que cobre la herencia. Entonces tenemos otro caso, que es Romina. Romina está privada de la libertad. Y le dan una salida transitoria. ¿Qué significa la salida transitoria? Significa que Romina sale a las 8 de la mañana y tiene que volver a las 8 de la noche. Y tiene que cumplir una serie de condiciones. Una condición, por ejemplo, es que no cometa delitos. Otra condición es que no consuma estupefacientes. Y otra condición es que no salga de Bahía Blanca. Romina, además, es jugadora empedernida y tiene un lugar de lotería que ella sabe que ahí el numerito que juega es el numerito que sale. Y se va a General Pico, La Pampa. Y se juega en su lugar favorito un numerito de la lotería. Sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche. Su obligación era no salir de Bahía Blanca. Salió de Bahía Blanca, jugó a la lotería, volvió. Sale el numerito de la lotería. Pregunto, Romina, ¿puede o no puede cobrar el billete de la lotería? En base al principio que recién enumeraste, no, porque se está aprovechando de su propio delito, de haber violado la regla de no salir de Bahía Blanca.
¿Quién más opina? En este caso no hubo perjuicio de ningún tipo, motivo por el cual puede llegar a cobrar esa lotería, ¿no? Estarías claramente en desacuerdo con el abogado de la lotería, que se va a sentir un poco perjudicado. Pero sí, es algo importante. Una cuestión de suerte. Deja. ¿Pero qué harían ustedes si tuvieran que decir? Por principio yo diría que no lo tiene que cobrar porque violó su obligación. Pero si me dan mucha plata, yo lo cobraría. Pero ojo que el contrato de lotería no dice que, salvo que usted haya violado algún tipo de obligación para jugar el billete de lotería. Y Romina lo que va a evaluar va a ser la plata que se ganó en la lotería, lógicamente, con la balanza que va a significar la mayor, digamos, sanción que va a tener por parte del sistema jurídico. ¿Cómo sería eso? Me perdí. Y va a ponderar. Digamos, si está presa porque cometió un delito, ¿no es cierto? Se cobra el premio, va a perder esos beneficios que tiene. Entonces ya va a estar evaluando cuál fue ese perjuicio posible que va a tener contra el beneficio que va a ser la plata que va a cobrar de la lotería. Si en realidad es poca plata, le va a convenir no ir a cobrar el premio. Bien, pero digo, eso tiene que ver, está bien, pero eso tiene que ver con, en este momento somos abogados y abogadas de Romina y le decimos a Romina qué es lo que le conviene y no le conviene. Pero esa no sería la situación. La situación sería, imagínate que Romina va, lo cobra y dice, ¿sabés qué? Lo de la libertad condicional, sacámelo, no me importa nada. Yo gané 70 millones de dólares. Un anito más a mí no me va a cambiar la vida. Los 70 millones de dólares sí, los va a cobrar. Y se presenta el abogado de la lotería y dice, no lo puede cobrar. Y les traigo el precedente Riggs versus Palmer, donde dice que hay un principio que nadie se puede cobrar, nadie se puede beneficiar de su propio delito, de su propia infracción, de su propia ilegalidad. Y lo que hizo Romina es beneficiarse de su propia ilegalidad. ¿Por qué? Porque cometió un acto ilícito, se fue a otro lugar, jugó un billete de lotería. Si no hubiera cometido el acto ilícito, no hubiera jugado el billete de lotería. Yo creo que tiene que ver mucho con la probabilidad, porque no es nada seguro que se hubiera ganado el premio o no. De manera, cuando ella violó la regla, que si bien es una regla no tan importante porque no causó un perjuicio grave, tampoco tenía el 100% de seguridad que iba a obtener ese premio. De todas maneras, lo obtuvo. O sea, en definitiva, no es que causó un gravamen a un principio jurídico grave, por lo cual no se ve impedida de tener ese beneficio. Pero ¿por qué tiene que ver lo que ella creía y lo que ella no creía? Pero, podría ser la misma, pero ¿por qué la probabilidad es importante? Es importante porque ella va a poner en la balanza, decir, bueno, yo voy a cometer esta Pero de vuelta, Federico, no, yo entiendo y está muy bien elaborado el punto, pero vos te parás del punto de lo que Romina piensa. Entonces, Romina dice, che, me conviene esto, me conviene. Pero ese no es el punto. El punto es, se presenta a tu tribunal, a nuestro tribunal, el abogado de la lotería, y dice, Romina no puede cobrar. Y nosotros le preguntamos por qué, y usted dice, la semana pasada usted la prohibió a Agustina de cobrar una herencia porque dijo que había un principio de que nadie se puede beneficiar de su propio ilícito. Si ustedes le dan el billete de lotería, si me obligan a mí a pagar el billete de lotería, están haciendo que Romina se beneficie de su propio ilícito. Y ustedes dijeron que no se puede beneficiar nadie de su propio ilícito. Yo creo que sí, sigo defendiendo a Romina, obviamente. Aparte sería también, aparte habría también un ilícito de la lotería que no quiere pagar el premio. No, porque la lotería cree que no es un ilícito, porque no tiene por qué cumplir un contrato. La lotería está defendiendo el hecho de no pagar, obviamente nadie quiere pagar esa cantidad de dinero, porque la lotería si no sería una entidad de beneficencia. La lotería obviamente va a decir no, va a apelar a ese principio y va a decir no, yo no le pago porque ella para poder ganar esto cometió un ilícito, fue violar la condición que le puso el juez para la salida transitoria.
¿Cómo resolvemos el tema entonces? ¿Le damos la plata a Romina o no le damos? Digamos, ni siquiera le damos la plata a Romina. Pero ¿por qué es importante la finalidad? El juez de ejecución te va a decir, ¿hizo algo malo? Yo le dije que no salió y salió. Yo sigo insistiendo con el principio de que ella no cometió ningún hecho grave, o mejor dicho, ningún perjuicio, porque vamos a suponer que la lotería no le pagó el premio y ella reclama ese premio a sabiendas de que justamente está esta cuestión de que ella violó esa directriz que no podía salir de la provincia, o de la ciudad, mejor dicho. Ahí estaríamos en un punto más grave porque, bueno, en definitiva teníamos que ir en una acción en contra de la lotería para que le pague el premio, basándonos en que ella admitiría que tuvo que violar el principio ese de no salir de la ciudad, ¿no es cierto? Pero volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, ella no es que cometió un hecho grave, un perjuicio grave en salir y volver, porque volvió en el mismo horario y demás, ponderando todas esas cuestiones que ella cumplió, solamente no incumplió, bueno, el salir de la ciudad. Pero no salió con el fin de cometer un delito, porque tampoco tiene una expectativa de ganar. Pero piensen esto, piensen que yo soy la lotería, y asumamos eso, asumamos Romina fue a cobrar el premio y yo le dije, no, porque yo me enteré que vos estabas con salidas transitorias y cometiste un ilícito. ¿Y de qué me voy a agarrar yo? De que hay una sentencia judicial que dice que las personas no pueden beneficiarse de sus propios ilícitos. Y vos, si cobras, te estás beneficiando de un ilícito. Entonces, si a mí me van a decir usted pague, yo lo que voy a pedir es que me digan por qué legalmente tengo que pagar. Y me dicen, bueno, pero es que lo que hizo no es muy grave. No pasa por grave o no grave. Te dijo que nadie se podía porque beneficiar de su violó propio delito. una de las condiciones que le impuso la justicia para que pueda acceder a esa salida transitoria. En definitiva, termina incumpliendo con las condiciones legales que se le impusieron. Bueno, pero también ella puede argumentar de que en realidad no hay ninguna regla que le impida cobrar ese premio por tener salidas transitorias y que las haya violado. Está bien, puede ser, pero ahí caes en el mismo argumento con el que perdió nuestro juicio Agustina. Mira, no hay ninguna regla que diga que yo no puedo cobrar la herencia de mi padre. Digo, por eso lo maté, porque no había ninguna regla. No estoy dando ideas, aviso. Pero Romina no violó ninguna regla del juego. Ella respetó, jugó, compró el boleto, se presentó. Lo único que incumplió fue la orden judicial, lo que el juez le dijo, que no podía salir fuera de Bahía Blanca. Ella respetó adecuadamente lo que es la regla del juego de la lotería Telequino, no sé cómo, no recuerdo bien, pero está fuera del alcance de lo que es, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Si el abogado de la lotería quiere argumentarse porque ella incumplió algo, perdón, no me sale, es como que el abogado de la lotería se está metiendo en algo que no, o sea, no, se está justificando en algo que no entra dentro de las reglas de la lotería. Eso, básicamente. Bien. Bueno, está muy bien todo lo que dijeron y por lo menos para mí fue muy interesante la discusión y me permite entender mucho de la dinámica y de todo el conocimiento que están acumulando ustedes y especialmente de su capacidad argumentativa, lo cual para mí siempre es algo estimulante. Pero les voy a contar cuál es el truco de todo esto. De hecho, fue un caso real en Estados Unidos también y el tribunal dijo, le van a tener que pagar. Pero el punto está, no pasa puntualmente por cuál es la razón, porque ahí venía un poco lo que decía Melanie. Melanie lo que estaba haciendo es, se puso el traje de abogada y dijo, ahora te voy a argumentar yo. Entonces te empieza a buscar razones de por qué sí, por qué no. ¿Sí? Pero eso solamente puede suceder cuando entendemos al enunciado, nadie puede beneficiarse de su propio delito como un principio.
Sebastián lo interpretaba como una regla. Y es válido, porque el enunciado ese lo puedes interpretar de las dos formas. Entonces Sebastián decía, mira, ¿te está beneficiando de un ilícito? Sí, listo, no puedes cobrar. Y este es la división fundamental. ¿Por qué? Porque si a un enunciado vos lo entendés como una regla, lo aplicás todo o nada. ¿Cometiste el ilícito? Sí, no te pago, no te podés beneficiar. Ahí entiendo el enunciado como una regla. ¿Caes dentro del campo de aplicación de la regla? Sí, no te pago. Y una postura diferente es, lo entiendo como un principio. Mira, es una razón. Bueno, pero ¿en qué ley está? No, es que no está en ninguna ley, porque el derecho no se compone solamente de eso. El derecho se compone de reglas, es decir, casos cerrados, delimitados o delimitables, que si suceden, el derecho te da la respuesta unívoca, y de razones de tinte moral, que son los principios, que discurren para un lado o discurren para el otro. Te dan una razón para una cosa o te dan una razón para la otra. Y esa razón, en el caso de Agustina, tenía el peso suficiente para decirle, mire, no le vamos a pagar la herencia. Y en el caso de Romina, no tenía el peso suficiente para decirle a Romina, usted no va a pagar eso. Pero la cantidad de casos en los cuales se puede presentar la aplicación del principio, no los podés nomenclar. No podés decir voy a hacer una lista. Voy a poner el ejemplo más obvio de todos. Supónganse que Bianca tiene un terreno. Y yo voy y me meto en el terreno de Bianca. ¿Es ilegal o no es ilegal? ¿Es ilegal o no es ilegal? Si no es ilegal, bien, es ilegal. ¿Y qué pasa si yo me quedo 20 años en el terreno de Bianca? Es legal, porque ahora pasa a ser propietaria. ¿Puedo pedir legalmente que yo me convierta en el dueño? Sí, sí, sí. ¿Y no me estoy beneficiando de mi propio ilícito? Sí. Bueno, pero hay una ley que lo prevea eso. No, pero depende, si uno, digamos, hace un uso razonable y paga los impuestos y se ocupa de la mantención, en este caso de esa propiedad, bueno, ahí uno puede, el derecho lo asiste para poder ejercer ese derecho de usucapión. Porque allá hay una regla, porque ya es una regla, lo estoy viendo bajo el punto de vista de una regla. Exacto, pero esa es una regla que está en contra del principio y sigue siendo una regla del sistema. No es que deja de ser una regla. En cambio, si el enunciado nadie puede beneficiarse de su propio delito fuera una regla, entonces o bien la usucapión no es parte del sistema, o bien no es parte del sistema la regla que dice nadie puede beneficiarse de su propio delito. Porque dos reglas incompatibles, una de las dos necesariamente tiene que salir del sistema. Una de las dos no pertenece al sistema. En cambio, con los principios esto no pasa. Porque la cantidad de situaciones en las cuales el principio cuenta, no las podés pensar de antemano. Y la cantidad de situaciones que podemos entender, entre comillas, como excepciones del principio, de hecho, la idea de excepción no ingresa dentro de la idea del principio. Porque el principio no tiene un conjunto de casos establecidos que tiene algunas excepciones. Es una razón que se aporta ante determinados casos para ir en una dirección o para ir en otra. Pero la idea de número de casos de aplicación cerrados y excepciones no es una idea que se explique bien cuando hablamos del principio. O sea, la regla sería entonces siempre a todo o nada. La regla es a todo o nada y es determinable el conjunto de casos a los cuales se aplica. Si vos tenés algo que es una regla y vos decís, no es que es difícil determinar porque hay que ver todo el derecho y ver si hay alguna excepción perdida en algún lado. Si vos decís, no, Guillermo, es indeterminable, entonces eso que usted tiene ahí no es una regla, es un principio. Y eso tiene un tinte moral y es parte del derecho. Entonces, son diferentes desde ese lugar. Son diferentes desde que las reglas dicen si sucede A, debe suceder B. Son diferentes desde que el caso, si sucede A es un conjunto de casos determinable. Y el principio no funciona así. El principio es una razón que te da argumentos para ir hacia un lado o ir hacia el otro. No te determina hacia qué lado tenés que ir.
Y los casos de aplicación y las excepciones están abiertas, están tan abiertas que no tiene sentido hablar de excepción. Y al mismo tiempo tienen una dimensión moral y se identifican por su peso dentro de una sociedad. No se identifican porque encontramos una regla de reconocimiento que establece un criterio formal y a través de ese criterio formal encontramos el principio moral. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora venimos. Faltan 20 minutos. A ver si podemos cerrar un poquito para ahí. Entonces, esta ya la habíamos pasado. Diferencias siguen entre normas y principios. Los principios no establecen las consecuencias que se sigan automáticamente cuando un caso cae dentro de su órbita. Es posible que un caso caiga dentro de su órbita, la respuesta jurídica no atienda al principio y esto no se ve como una excepción. De vuelta, el caso de la usucapión está mal pensado decir es que es una excepción al principio. El principio cuenta ahí, pero fue derrotado por otro principio que en ese momento tenía más peso. ¿Sí? Ni están sujetos a enumeración. Las excepciones, en un sentido entendidas excepciones, no están sujetas a enumeración. No sirven para formular de manera completa el principio. Las reglas, las excepciones, te sirven para formular de manera completa la regla. Si usted ve un semáforo en rojo y no está peligrando la vida de alguien y no está siendo perseguido por un delincuente que tema por su vida, etc., entonces debe frenar. Bueno, esto no funciona así con los principios. Los principios enuncian razones que discurren en una dirección. Ante un mismo caso, podemos tener dos principios que den dos soluciones incompatibles, libertad de expresión, intimidad, y al mismo tiempo ser ambos partes del derecho. Por ejemplo, el principio A da razones para que se determine la restitución del bien, mientras que el principio B da razones para que no se obligue a restituir. Asumamos que la autoridad decide que se debe restituir el bien, ¿significa entonces que el principio B no forma parte del sistema jurídico? No, simplemente que en el caso concreto el principio B tuvo mayor peso que el principio A. Para ponerlo en simple, los principios colisionan, dan razones que tiran para un lado y el otro principio da razones que tiran para el otro, pero esto no significa que alguno de los principios deje de pertenecer al sistema jurídico. Hablan del peso del principio en ese caso concreto, en ese sistema jurídico dado. Los principios tienen una dimensión que las normas no poseen, que es la dimensión del peso o importancia. Un principio puede prevalecer sobre otro en un caso concreto. Si el principio A prevalece sobre el principio B, en el caso X, esto no quiere decir que en cualquier otro caso prevalezca A. Esto tiene que ver un poco de lo que me hablaban recién de la ponderación. En una situación concreta, el principio de la libertad de expresión vence al principio de la intimidad. Entonces significa que el principio de libertad de expresión tiene siempre más peso que la libertad. No. En el esquema de ponderación se ven diferentes cosas. Una de ellas es el peso abstracto del principio. Todos y todas podríamos decir que la vida tiene un peso abstracto superior a la propiedad, pero en el caso concreto toman diferente proporción. Porque, por ejemplo, piénselo en derecho a la salud. Derecho a la propiedad versus derecho a la salud. Voy a descompartir un segundo. Derecho a la propiedad versus derecho a la salud. Yo tengo la boca seca y eso en un sentido es un problema para mi salud, recontra mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me meto adentro de la casa de Josefina y tomo agua de la canilla y me llevo una botella de agua que tiene. No, lo que pasa es que el principio de la vida siempre vence al principio de la propiedad, porque en abstracto tiene más peso. No, en abstracto tiene más peso, pero en concreto no, porque la afectación que vos tenés al principio es mínima y la afectación al otro es máxima. ¿Sí? Vuelvo a compartir. Entonces, cuando decimos que una norma es más importante que... En algunas situaciones decimos que una norma es más importante que otra, pero la importancia es una importancia social que no tiene nada que ver con su pertenencia al sistema. Que una norma, o sea, que el artículo 79 del Código Penal sea más importante que el artículo 123 del Código Penal, no dice nada acerca de que pertenece más al sistema jurídico el artículo 79 que el 125. Entonces,
para hacer unos pequeños repasos. La norma se aplica a todo o nada, si el caso cae dentro de su campo de aplicación, el funcionario o la funcionaria debe aplicar la consecuencia. Los principios son razones que discurren en una dirección, pero del hecho de entender que en el caso cae, que el caso cae dentro del campo de aplicación de un principio, no se sigue que el funcionario deba fallar de esa forma. Es una razón para fallar de esa forma. En ocasiones, las normas y los principios pueden desempeñar papeles muy semejantes y la diferencia entre ambas es solo una cuestión de forma. Vamos a cerrar la clase con esto, que es altamente importante. Ya tenemos bastante en claro qué es una regla. Ya tenemos bastante en claro qué es una regla y qué es un principio. ¿Sí? Entonces, imagínense que hay una norma que dice que un contrato que genere restricciones al comercio es nulo. Y ante una determinada situación, ustedes llevan a litigar ese contrato y una parte, Bianca, dice que el contrato es válido y Sebastián dice que el contrato no es válido porque restringe al comercio. Entonces nuestra jueza Mora interpreta y dice, miren, esto es una regla, pero tiene que ser interpretada de esta forma, no cualquier restricción al comercio convierte el contrato nulo, porque esto haría nulo todos los contratos, porque todos los contratos implican alguna restricción al comercio. Si yo le vendo a Mora, entonces no le estoy vendiendo a Melanie, eso es una restricción del comercio. Entonces, solamente son nulos los contratos que tienen una restricción irrazonable. Cuando yo lo digo de esa forma, tengo formalmente una regla y funcionalmente tengo un principio. ¿Por qué tengo funcionalmente una regla? Porque si yo como juez entiendo que ese contrato restringe irrazonablemente al comercio, el derecho me dice puntualmente qué es lo que tengo que hacer, declararlo nulo. Acá no hay ninguna razón, acá hay una obligación tuya de declararlo nulo. Ahora, para que yo sepa si ese contrato restringe arbitrariamente el comercio, tengo que ver el contexto. ¿Recuerdan al principio de la clase cuando estábamos hablando? 2 veces me nombraron la idea de contexto. Entonces, cuando ustedes tienen que ver el contexto jurídico, qué es lo relevante, qué es lo que sucede, entonces eso no está aplicándose como un caso claro de manera automática. Funcionalmente, tengo que argumentar y tengo que dar razones de por qué ese contrato no es una restricción irrazonable. Tengo que hacer la tarea argumentativa que estaba haciendo Melanie cuando estaba queriendo hacer que Romina cobre la lotería. Tengo que empezar a argumentar. Ya no es tan simple como, mira, es un semáforo en rojo, vos pasaste en rojo, se terminó. Tengo que ejercer, lo que vamos a ver en la clase que viene, mi discreción. Tengo que ejercer un juicio con elementos para poder decir, este contrato es un contrato irrazonable. Ese modelo de pensamiento se parece al modelo de pensamiento de los principios. Pero una vez que yo dije, sí, es irrazonable, ahí ya no tengo una razón para decir que es nulo, ahí tengo la obligación de decir que es nulo. ¿Sí? Entonces, hay un punto mixto, un punto de toque entre las reglas a veces y los principios, en el sentido de que hay determinadas reglas que formalmente son reglas, en el sentido que si se da el supuesto de aplicación, te dan la respuesta, no te dan una razón, te dan la respuesta, pero para poder decidir o para poder decir que cae dentro del campo de aplicación, por alguna palabra que está ahí, mi forma de pensar, mi forma de justificar, se parece, se asimila a la idea de los principios. Y esto no solamente pasa con irrazonable, pasa con irrazonable, pasa con negligente, pasa con significativo, pasa con justo, pasa por un montón de conceptos que para que vos digas que algo cae dentro de eso, tenés que dar una tarea argumentativa, tenés que desarrollar eso, tenés que ejercer discreción en el sentido de que tenés que ejercer tu juicio. No es simplemente una comprobación
de que Melanie le pegó un tiro a Sebastián y le produjo un paro cardiorrespiratorio seguido de muerte, entonces eso es matar a otra persona, por tanto aplico el artículo 79 del Código Penal. Entonces, para finalizar el pequeño repasito, los principios a los casos que se aplica son abiertos. La idea de excepciones es una forma incorrecta de describir los casos en los cuales el principio no vence. Los principios enuncian razones, no es que le dicen puntualmente lo que tiene que hacer, y tienen una dimensión de peso o importancia. Las reglas se aplican a todo o nada. Si se da el caso de aplicación, se aplica la regla y no hay nada más que discutir. Los casos en los que se aplica son cerrados, la regla te dice cuáles son los casos a los que se aplica. Las excepciones sirven para hacer más completo el enunciado de casos de aplicación. La regla dice el que mata a otro tiene una pena de 8 a 25 años, y el artículo 34 me ayuda a entender que no solamente es el que mata, sino el que mata y sin estar en legítima defensa, y sin estar en estado de necesidad justificante, etc. Y las excepciones, en teoría, son enumerables, ¿sí? Pueden ser un montón, puede ser que nadie haga el trabajo de enumerar todas las excepciones para hacer la regla completa, pero en teoría se pueden hacer. Entonces, y cierro con esto, ya vimos una parte que es la idea de los enunciados. Por ejemplo, los contratos que restringen el comercio serán nulos, pueden tener una ambivalencia entre estructura y función. Estructuralmente funcionan como una regla, porque si efectivamente restringe el comercio, entonces necesariamente son nulos. Lo apliqué a todo o nada como una regla. Pero para saber que restringen irrazonablemente, tengo que ejercer mi discreción, y ejercer discreción es algo típico del razonamiento a través de principios, todas las cosas consideradas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, un enunciado solo se puede interpretar concretamente como una regla o concretamente como un principio. Y este era el caso de la discusión que teníamos recién, a ver si Romina podía o no podía cobrar el billete de lotería. Si nosotros entendemos el principio que dice nadie puede beneficiarse de su propio delito como una regla, lo único que tengo que chequear es, ¿Romina se está beneficiando de su propio delito? Sí, entonces no puede cobrar el contrato. Lo interpreto como una regla. Ahora, si lo interpreto como un principio, entiendo que hay una buena razón para no beneficiar a alguien de su propio delito, pero esa buena razón puede ser derrotada. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones contextuales, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver el cumplimiento de un contrato con otra cosa. Porque si el colectivo que se tomó, por ejemplo, Romina, para irse a General Pico, es un contrato, ¿qué es un contrato nulo? El paquete de papas fritas que se comió en Santa Rosa La Pampa, ¿lo compró? ¿Que es un contrato nulo? Imagínense que ella estaba yendo en un colectivo y el colectivo vuelca. ¿No le tienen que indemnizar? Entonces, de vuelta, estamos razonando, estamos ejerciendo nuestra discreción. Entonces, cuando nosotros y nosotras hacemos esto, estamos entendiendo esa regla, les comparto, como un principio. Y termino con esto, si tengo los últimos 10 minutos finales. Piensen esto. Imagínense que, por algún azar misterioso del destino que nadie quiere, en las elecciones gana un grupo político que su primer medida es derogar la ley, quiero ver si la había buscado, creo que es la 13.010, sí, la ley 13.010. Yo puedo, hoy por hoy, el Congreso puede derogar la ley 13.010, una ley que creó el Congreso. Sí, ¿por qué no? Sí. Bien. ¿Saben qué dice la ley 13.010? No. Es el voto femenino. Es el voto femenino. ¿Podemos derogar la ley de voto femenino? No. ¿Por qué no? Si el voto femenino se instauró por ley, toda ley es derogable. Pero va en contra del principio de igualdad de las personas. Pero el principio de igualdad de las personas, ¿en qué artículo está de la Constitución? No te tomo prueba, pongámosle el artículo X. ¿Ese artículo X estaba antes de 1947? No. Yo creo que no se puede derogar la norma porque forma parte, sería una cláusula pétrea que puede ser reformada, pero no
eliminada, forma parte del voto, forma parte de la forma republicana de gobierno, digamos. Bueno, si eso fuera cierto, antes de 1947 no había forma republicana de gobierno. Exacto. Si nosotros tomamos el principio de igualdad como una regla, lo tenemos que pensar diciendo, bueno, esta regla, ¿cómo lo hago para convertirlo en regla? Tengo que ponerle un número de casos de aplicación cerrada. Una forma es decir, bueno, ¿cómo hago para entender cuáles eran los casos de aplicación del principio de igualdad de 1853? Bueno, viendo qué querían los legisladores. Se llama interpretación constitucional originaria subjetiva. Y ahí yo sé, y alguien me puede decir, bueno, decime todos los casos que no son considerados trato desigual, y yo te puedo decir todo lo que el legislador en ese momento entendía que era trato desigual. Ahora, si lo entendés como un principio, entonces puede mutar. El concepto de igualdad que existía antes puede ser diferente del concepto de igualdad que existe ahora. Y de vuelta, yo acá les había puesto, si mal no recuerdo, el tema de las leyes que restringen la libertad de expresión. Lo tomo puntualmente porque ese lo dice Dworkin. Yo a veces utilizo los mismos ejemplos que tienen en los libros para que cuando lean el texto, yo asumo que van a leer el texto en un resumen, cuando lean el texto pueden encontrar esos mismos ejemplos. Pero el punto es, si hay una norma, si hay un texto que dice todas las restricciones a la libertad de prensa son nulas, si vos lo interpretás como una regla, entonces cualquier cosa que restringe la libertad de prensa es nula. Ahora, si lo interpretás como un principio, primero, no podés determinar todos los casos de aplicación de antemano. Segundo, no podés determinar todos los casos en los cuales ese principio va a ser derrotado. Y tercero, el contenido puede mutar. Porque lo que entendemos como restricciones irracionales o arbitrarias a la libertad de prensa puede cambiar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Una pregunta, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esta ley de medios? Si se dicta una norma en la cual se puede llegar a restringir, ahí tiramos todos los platos por la mesa. Ahí estaríamos restringiendo vamos a suponer que la ley de medios, por ejemplo, que, no sé, llámese que el principio de la inviolabilidad de las comunicaciones o la privacidad de los llamados, por ejemplo, el fallo Alavi, en la cual los llamados telefónicos podían ser monitoreados, o por ejemplo, en esta cuestión de la ley de medios, se puede llegar a restringir la información. Entonces ahí este principio por ahí se nos caería porque se dictaría una ley, ¿no es cierto? Me costó un poco entenderte el ejemplo. Yo decía, por ejemplo, si estamos hablando que es un principio, ¿no es cierto? No lo tomamos como un principio o como una regla. Si dictamos una regla al respecto, o una ley al respecto, ya tomaría fuerza de que sea interpretada de esta manera. Ok, hagamos un mini paréntesis con eso. Lo que nosotros interpretamos técnicamente no son ni principios ni reglas, son enunciados. Esto es algo que no tiene que ver con esta materia. Si les interesa, en el nuevo plan hay una materia que se llama Taller de Interpretación Legal y Análisis del Precedente. Son más que bienvenidos y bienvenidas a esas clases que a mí me entusiasman mucho. Pero técnicamente lo que uno o una interpreta no son reglas ni principios, son textos. Al texto, el resultado de mi interpretación puede ser una regla o puede ser un principio. No, y hay una cuestión de razonabilidad en el medio. Si yo digo que el que mata a otro tiene una pena de 8 a 25 años, y vos me decís lo voy a interpretar como un principio, yo te digo, hacelo, pero nadie te va a decir que tenés razón, porque todo el mundo entiende que eso es una regla. ¿Sí? Y de vuelta, una regla establece un número de casos de aplicación determinables y un número de excepciones determinables. El principio no. El principio te da razones, ni siquiera te dice lo que tenés que hacer en ese caso concreto. Entonces, ante un enunciado como las restricciones a la libertad de prensa son nulas, si vos lo entendés como una regla, alcanza con que vos determines que algo es una restricción para decir, entonces es nulo. Si lo interpretás como un principio, entonces tenés que ver qué tipo de restricción es y balancearlo con el otro
principio que apoya la otra acción y a partir de ahí identificar si es o no es. Y al mismo tiempo permite cierta mutabilidad en lo que se entienda como libertad de expresión. Si quieren, piénsalo de esta forma, pero también un poco eso tiene que ver con la interpretación evolutiva de las normas, lo cual nos puede llevar a algo que tiene que ver más con intenciones y fines del legislador. Por eso ahí se puede encontrar una parte borrosa. No sé si te llegué a contestar, Federico. Bien, me quedó claro. Perfecto. Gracias. No, por favor, gracias por la pregunta. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si pueden, estaría bueno que para la próxima clase le peguen una leidita al texto de Dworkin. Nos quedó bastante afuera, la idea sería que la próxima clase lo podamos trabajar, lo que nos quedó afuera, que básicamente es profundizar un poquito más con la idea de reglas, principios, por qué los principios forman parte del derecho, cuáles son las razones que da Dworkin para entender que necesariamente los principios forman parte del derecho, si es posible reconstruir la regla de reconocimiento para que ingrese o no ingrese principios, y sobre todo, y especial y enfáticamente, la idea de discreción. ¿Sí? Profe, la última y no lo Sí. jodo. No, a mí, yo tengo todo el tiempo. Bueno, ¿este Power lo podrás subir? ¿Sí? No hay problema. Más que nada para tomarlo como una guía. ¿Sí? No hay ningún problema, yo lo subo. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? Terminamos entonces. Nos vemos Gracias el por mi jueves que viene. parte. Gracias. Muchas gracias, Gracias a profe. ustedes. Gracias, profe. Gracias, Chau. profe, muy buena clase.